¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo desglose. Hoy vamos a meternos de lleno en una brecha que es francamente fascinante. El material que estamos revisando pone sobre la mesa un contraste tremendo. Por un lado, tenemos los típicos consejos financieros, ya saben, esos que culturalmente todos aceptamos casi como si fueran leyes universales. Y por el otro, la mentalidad real, súper poco convencional que utilizan los ricos para construir su patrimonio. Vamos a desmenuzar exactamente qué hace tan diferentes a estas dos perspectivas. Y para arrancar, quiero que escuchen esta analogía que da directo en el clavo. Al comprar leche, comprobamos la caducidad, pero la mayoría no comprueba la fecha de caducidad de sus cerebros. Es brutalmente honesta, o sea, piénsenlo bien. Igual que la comida en el súper, nuestras ideas financieras y todo ese condicionamiento que traemos de la educación tradicional, pues también tienen fecha de caducidad. Si no nos detenemos a revisar esa etiqueta metafórica, es muy probable que estemos operando con información que ya está literalmente echada a perder. Lo que nos lleva directo a la sección 1, la fecha de caducidad. Vamos a ver de qué trata este primer gran cambio de chip sobre estas doctrinas que la verdad ya caducaron. A ver, todos conocemos la receta tradicional del famoso sueño americano, ¿verdad? Son 5 pasos que nos han repetido hasta el cansancio. 1, ir a la escuela. 2, conseguir un trabajo seguro. 3, ahorrar dinero. 4, salir de deudas a como dé lugar. Y 5, invertir a largo plazo. Es la base cultural con la que todos crecimos. Pero, y aquí viene lo interesante, la fuente que estamos analizando agarra cada uno de estos peldaños y los desmantela por completo. Por ejemplo, al cuestionar esos pasos, llegamos a una duda gigantesca. ¿Por qué diablos deberíamos ahorrar cuando los gobiernos están imprimiendo trillones de dólares? El autor subraya que la diferencia entre el 1% más rico y el 99% restante es abismal. Y no es nada más una cuestión de billetes, sino de entender cómo funciona el panorama global. Si se imprime dinero sin parar, esa vieja estrategia de guardar el efectivo bajo el colchón o en una cuenta de ahorros, la verdad pierde absolutamente todo el sentido. Y ojo, porque no solo el dinero se devalúa, el conocimiento también. Aquí entra el número 18, que viene de la famosa ley de Moore. Este principio nos dice algo loquísimo. La información se duplica cada 18 meses. Para ponerlo en perspectiva, cuando alguien se gradúa de la universidad, gran parte de lo que aprendió en su primer año prácticamente ya caducó. Así de rápido se vuelve obsoleta la educación tradicional hoy en día. Y bueno, entonces, ¿en qué momento cambiaron las reglas macroeconómicas del juego? Pasemos a la sección 2, el cambio de 1971. Resulta que hay un punto de inflexión histórico clave. En 1971, el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, sacó al país del patrón oro. Y este es un detalle que alteró por completo el sistema económico global. Básicamente, el dinero dejó de estar respaldado por oro físico y se transformó, en su esencia, en deuda. Según la fuente, este fue el momento exacto en que empezó esta era de imprimir divisas masivamente y el mundo cambió para siempre. Y claro, el resultado de ese cambio histórico dividió al mundo en dos bandos. De un lado tenemos a los ahorradores, quienes lamentablemente pierden poder adquisitivo todo el tiempo frente a la inflación cada vez que se imprimen más billetes. Pero del otro lado están los inversores. Ellos entienden a la perfección este nuevo sistema basado en la deuda, y aunque suene súper contradictorio, se hacen cada vez más ricos usándola a su favor. Con esto en la cabeza, vamos a analizar las barreras de depender solo de un ingreso fijo. Sección 3. La trampa del salario. Hay una dicotomía mental que el autor relata y que es verdaderamente fascinante. Por una parte, la mentalidad de empleado busca sobre todo seguridad, anhela la tranquilidad que da ese cheque quincenal o mensual. Pero por otra parte, la mentalidad de emprendedor lo que busca es control. Control total sobre los ingresos y negarse rotundamente a depender de un sueldo dictado por alguien más. El material es súper claro aquí. El simple hecho de conformarse con un salario pone a las personas en la categoría de empleados, y adoptar esa postura es, ante todo, una limitación mental enorme. Para entender bien esta trampa, imagínense la cifra de $30,000. El autor cuenta una anécdota buenísima. Ese fue el monto del último cheque de bonificación que recibió al dejar su empleo corporativo súper seguro en Xerox. Y sí, perder esa red de seguridad da terror, por supuesto, pero la fuente explica que era un paso absolutamente necesario. Al no tener un sueldo asegurado, surge un hambre instintivo por volverse más astuto y resiliente. Es justo ahí, al tomar el riesgo, donde de verdad se forja el instinto emprendedor. Ahora vámonos al otro extremo. Buscar el éxito por el camino tradicional del empleado tiene un costo brutal. Imagínense a un médico súper talentoso que después de muchísimo esfuerzo logra ganar $1 millón en un solo año. Suena increíble, ¿no? Pues resulta que al final descubre que tiene que pagar la dolorosa cantidad de $750,000 en impuestos. Es casi trágico, pero es una demostración totalmente objetiva de la implacable carga fiscal que cae sobre los ingresos altos cuando provienen de un salario tradicional.
Y esto nos abre la puerta a un concepto que va en contra de todo lo que nos han dicho. Sección 4. El poder de las deudas. Mientras que el consejo tradicional nos dice que huyamos de las deudas a toda costa, la realidad que expone este análisis es que la deuda es una de las herramientas más estratégicas que existen. Por ejemplo, al refinanciar préstamos, se pueden bajar las tasas de interés muchísimo, digamos de un 5 a un 2.5%. ¿Y qué pasa ahí? Pues que incrementas tu flujo de efectivo mensual sin tener que pagar impuestos adicionales. Comprender esta mecánica del juego entre la deuda y los impuestos es, literalmente, lo que enriquece a los grandes inversores, mientras la clase media se asfixia intentando pagar sus saldos. Y para que vean cómo se aplica en la vida real, hablemos del apalancamiento en los bienes raíces con reglas como la de 4-1. Fíjense en esto. Con $1 millón de capital propio, un inversionista puede conseguir 4 millones provenientes de un préstamo bancario. O sea, están usando el dinero del banco para multiplicar enormemente sus activos. Al operar de esta manera, los inversores no solo hacen crecer su patrimonio muchísimo más rápido, sino que de manera completamente legal minimizan su carga de impuestos, y muchas veces la reducen a cero. Pero bueno, para aplicar todas estas tácticas de grandes ligas se necesita una base súper sólida que no tiene nada que ver con los números. Sección 5. La economía interna. Y aquí es donde radica el éxito de todo lo que hemos platicado. La economía externa abarca todos esos factores que no podemos controlar: la inflación mundial, los despidos masivos o las crisis geopolíticas. Preocuparnos por todo eso es simplemente agotar nuestra energía. En cambio, la economía interna depende al 100% de la fuerza de voluntad, el enfoque y el control emocional propio. La fuente es muy tajante. Dominar esta economía interna es lo único que nos permite prosperar sin importar qué catástrofe estén anunciando en las noticias. Este enfoque emprendedor establece una regla muy clara. No existen las malas economías, solo existen las malas economías personales. Los errores no son fracasos para sentarse a llorar, sino escalones absolutamente necesarios para agarrar fuerza y subir más alto. Por lo tanto, el trabajo principal de cualquiera que busque construir verdadera riqueza no es solo manejar negocios, sino mantener un control estricto de su propia mente frente al miedo. Todo esto nos deja con una pregunta súper importante para cerrar. ¿Dónde están enfocando su energía? ¿En la economía externa o en la interna? Después de ver cómo los ricos usan el sistema y la deuda a su favor, nos queda clarísimo que el verdadero cambio empieza desde adentro. Tomar las riendas de la mentalidad propia es el primer paso indispensable para dejar de ser víctimas de factores incontrolables. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración. Ojalá que estas perspectivas sirvan como un gran detonante para cuestionar y actualizar nuestro propio enfoque financiero.